Buenas amigos, iniciamos su programa Pensamiento Global. Como saben ustedes, nosotros nos transmitimos por el canal 27 de RNN todos los martes de 11 de la mañana a 12 de meridiano. También nos pueden seguir por todas las redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, X, asimismo Pensamiento Global TV. Buenas, doctor. Saludos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un abrazo para todos ustedes. De nuevo aquí estamos nosotros compartiendo con ustedes este ratito, compartiendo las alegrías, compartiendo nuestras inquietudes, nuestra visión, nuestro enfoque y sobre todo nuestro deseo de vivir con alegría y entusiasmo esta vida y aportar algo a cada momento que nosotros estamos aquí compartiendo en este programa de Pensamiento Global. Bueno, doctor, esta semana varios acontecimientos que necesariamente tenemos nosotros que abordar en el programa de hoy, que se fueron precipitando. Está el tema del asalto al Banco Popular, de la sucursal del Banco Popular, ahí en la Luperón, en la bomba total. Bueno, volvieron de nuevo el tema de los feminicidios. De hecho, lo que va del trimestre de este año, prácticamente van, hasta la semana pasada habían 22, pero con los dos que sucedieron esta mañana, este fin de semana, son 24 feminicidios lo que va de año. Ya, Esa epidemia es recurrente y vuelve a aparecer. Tenemos el tema de las elecciones en Estados Unidos, pero sobre todo lo concerniente a la condena, prácticamente no, la condena penal que se le hizo a Donald Trump por el juzgado de Nueva York de 34 cargos. Y eso, bueno, no deja de ser un factor que hay que analizar en el contexto de las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos y naturalmente el impacto que eso tiene a nivel internacional. Y hay otros temas que evidentemente debemos nosotros abordar y analizar en el día de hoy. El domingo fueron las elecciones en Europa, las elecciones más bien de cara a la comunidad europea, que también tienen mucha incidencia, sobre todo el impacto que produjo en algunos países como Francia. En Francia hubo prácticamente un terremoto político, las elecciones produjeron un terremoto político donde inclusive el presidente Emmanuel Macron anuló disolvió el Congreso, el Parlamento. Todos estos son acontecimientos que han pasado ahí. Pero comencemos con el primero. Sí, tenemos el tema de la propuesta de reforma del presidente Abinader, sí, que también tenemos que analizarla. Todo el tema de la situación interna del PLD con su anuncio de la realización de su Congreso interno. Y bueno, y otros temas. Pero bueno, iniciemos con este tema que está en la palestra y que ha tenido prácticamente, se ha tomado toda la semana pasada en el escenario y la opinión pública. Ha creado muchas preguntas, ha abierto muchos interrogantes. Me preguntaba a él, ¿usted qué piensa? O sea, la gente como que no le da respuesta, no puede dar respuesta a este evento, porque parece el impacto que produce un tipo de evento así. Fíjate que no tanto fue el asalto que le produjo el impacto en la gente, es el tipo de gente que asaltó, que cometió el hecho. Y la verdad es que a mí también me llama poderosamente la atención. Primero hablaban de que era un extranjero o habían extranjeros, porque el lenguaje parece que usó la persona, porque bueno, es una persona también que es una persona educada como en el arte, en la acción, y parece que fingió bastante bien, aunque se le cayó el bocito, ¿verdad? Se le cayó bueno, uno se ríe, pero la verdad es que uno sabe muy bien lo que significa esto, y el señor que se mete a un banco así está dispuesto a todo, a matar y también a robar, las dos cosas. Pero yo creo que hay que hacer un análisis profundo de todo esto, no simplemente quedarse en el hecho así por arriba. Hay que ir a la base del problema. Pedro, yo no sé, pero yo me pregunto todos los días,
todos los días, cada día, yo con mucha frecuencia voy a los barrios marginados, a algunos sectores marginados. Veo también cuando paso frente a un lugar donde hay jóvenes divirtiéndose, yo siempre me hago una pregunta de profundidad: ¿qué hacen esos jóvenes? ¿Qué están haciendo esos jóvenes? ¿Qué buscan esos jóvenes? ¿Qué satisfacción siente al estar ahí? Y cuando uno se va a los barrios y se da cuenta por todos los lados, pero no aquí en la capital, es que tú te vas también a los almácigos y te encuentras con el mismo tema, y te vas por allá también a Barahona y San Vicente Noble, y te encuentras el mismo tema. Te vas también por Higüey, Punta Cana y por allá, y también por acá por el este corto, donde quiera. Hay muchos temas, muchos interrogantes que este hecho nos abre a nosotros. Mire, esto puede tener varias lecturas, pero digamos, haciendo una descripción inicialmente del fenómeno, vamos a decir que posiblemente esto llama mucho la atención por dos razones. Primera, porque se sucedieron dos eventos similares: el asalto que se hizo en Santiago al Banco de Reserva, y prácticamente a menos de 10 días se produjo este asalto al Banco Popular. Evidentemente que antes de que se diera a conocer la información públicamente, y cuando empezó a correr por los medios de comunicación, sobre todo, sin tener naturalmente la causa y los elementos que estaban envueltos en esos dos asaltos, entramos en un proceso de especulación. Y ese proceso de especulación evidentemente llama la atención porque, bueno, dos acontecimientos, incluso que en un momento determinado se pensaba, como usted señaló un momento, que podían ser extranjeros, que pudieran estar incluso interconectados esos eventos porque fueron muy, muy recientes. Y se generó una corriente de opinión sin conocer los hechos y los actores que estaban involucrados en el acontecimiento. Y sobre todo porque hacía muchos años que en el país no se veían asaltos de esa naturaleza. Creo que el último se cometió en una sucursal, me parece también el de Reserva, aquí en la 27, la tienda esta Lama. Tienda Lama. Ah, sí, fue el último, sí, creo que. Sí, donde estaba el hijo de Archibald involucrado. Pero yo recuerdo creo que uno de los acontecimientos más importantes que narra la historia dominicana y que se hizo libro, película, fue el asalto al Banco del Progreso en la Avenida Independencia. Y desde ahí para acá, bueno, después yo no sé si se recuerda un asalto que hubo a un camión de valores del grupo Vimenca. Eso fue en la 1999. Eso fue yo creo que fue en el gobierno de Hipólito eso. En el 99. 99 sería... Leonel. Bueno, sí, fue en el 99 fue... En la gestión de Leonel. De lo contrario, a partir de agosto 2000 fue que Hipólito fue presidente. Sí, fue en el 99, recuerdo perfectamente ese asalto. Era un camión de valores del grupo Vimenca. De ese asalto no se tiene conocimiento de los asaltantes y del dinero justamente hoy conversaba ayer me parece, yo conversaba sobre ese tema, de que los asaltantes no fueron ubicados. No fueron ubicados. Eso fue un caso muy sui generis, muy raro, muy extraño, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema, Pedro, yo creo que el tema central que nos ocupa aquí es que nosotros, cuando digo nosotros me refiero al pueblo dominicano, los empresarios, las iglesias, repito, las iglesias, los pastores, las monjas, los sacerdotes, los obispos, los líderes religiosos, los líderes políticos, todo el liderazgo nacional, debemos prestar mucha atención a este tema. Nosotros no podemos permitir que una corriente global, vamos a llamarlo así, una corriente global perversa, maligna, destruya nuestra juventud. Y evidentemente hay que tomar en cuenta de que aquí no podemos decir, bueno, son muchachitos pobres. No, es que también los de clase media están cayendo en algunos
algunos baches, en algunos hoyos que precisamente están destruyendo, acabando, golpeando la estructura familiar. Y nosotros no podemos permitir que eso pueda seguir pasando. Y entonces permanecer nosotros como si nada estuviera pasando. Entonces yo creo que nosotros tenemos que despertar. Y eso despertar significa muchas cosas. Significa que uno tenga que también despojarse de muchas jodiendas, de mucho estilo de vida también. Mire, es evidente que ese hecho, sabiendo ya puede producir los acontecimientos y los actores que estaban involucrados, uno no puede alegar que ha habido ahí todo un tema de una estructura criminal, nacional o internacional. Fueron dos hechos aislados, aunque sucedido de forma en un tiempo relativamente corto, tanto el asalto del Banco Reserva como el Popular. Pero no, hay que analizar este caso porque, bueno, el joven, que es el cabecilla, prácticamente tiene 36 años, el mayor, digamos que es modelo, y ya fue detenido en Punta Cana, en el mall de Punta Cana, modelo, actor, y una persona, digamos, que tenía mucha vinculación en el medio artístico dominicano. He oído los comentarios de Pavel Núñez, de Chedi García, que lo conocían, y que tenía relación en el medio, en ese entorno. Y uno dice, bueno, un muchacho prácticamente de clase media. Recuerde que de los 4 actores, 2 murieron. Y jovencitos los dos, ¿eh? Sí, uno de 24 y 25 años. 24 y de hecho años. uno es hermano de este joven llamado Jorge Luis Estrella Arias. Su hermano menor fue el que falleció, que lo asesinaron en un motel, y el otro aparentemente también por intercambio aparente de disparo también, porque todos esos temas hay que verlo en este contexto. Lo encontraron en su casa con su esposa y una niña. Bueno, dice, según la narrativa de la esposa, que lo sacaron y fue asesinado. Bueno, pero eso está en investigación, sí, en estos famosos temas de los intercambios de disparos. Evidentemente, yo creo que las personas que se meten en ese esquema de delincuencia no pueden esperar nada menos que una posible confrontación con la policía, que haya ese intercambio de disparos y que pudieran morir. Pero nosotros tampoco podemos dejar de analizar que también ha habido una tradición de ajusticiamiento, digamos, extrajudicial de parte de la policía en muchos de los casos, y que después se establece y se dice que ha sido por intercambio de disparos. Pero bueno, todo eso está en proceso aún de investigación. Ahora, el problema de esta situación es un poco analizar cuáles son los factores causantes de esta situación, sobre todo con ese tipo de jóvenes que se arriesgan a cometer un hecho de esta naturaleza. Miren, eso no es una banda criminal organizada con capacidad táctica. Cuando uno analiza el hecho y visto posteriormente los acontecimientos, yo le puedo decir, esos muchachos ni siquiera han visto películas de Netflix o de Estados Unidos, donde los asaltantes de banco son normal. Mira, la película en Estados Unidos, los asaltantes de banco son de dos tipos, de dos características: gente que planifica, que tiene toda una estrategia de asalto y de escape, o personas que en un momento determinado, en una circunstancia determinada, decide sin mucha planificación asaltar una entidad bancaria. Así son de hecho, cuando tú ves las películas en Estados Unidos, pero digamos, cuando uno ve la gente que asalta bancos en cualquier país del mundo, es gente con mucho talento y mucha capacidad. Yo tengo la impresión que esta gente ni película de Netflix o de Estados Unidos vieron por la torpeza con que acometieron ese acontecimiento. Miren, nos están llamando a una pausa. Vamos a la pausa y continuamos con este caso.
Transporte RAS, especializados en documentos, valijas y bultos. Presidido por Reinaldo Sánchez, presidente. Estamos ubicados en la calle Benigno Filomeno Rojas, número 307, Residencial Universitario, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-689-7925. También en la calle Salvador Cucurullo, número 100, Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-582-2549. Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352. Buenas amigos, continuamos su programa Pensamiento Global. Saben ustedes que nos transmitimos por RNN, Canal 27, todos los martes de 11 de la mañana a 12 del mediodía, y que nos pueden seguir por todas las redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, asimismo Pensamiento Global TV. Doctor, mire, para un poco ir cerrando este caso, yo digo que estos muchachos, pues son muchachos prácticamente, no tenían ninguna capacidad táctica, ni diseñaron toda una estrategia bien organizada como para realizar ese asalto, y que posiblemente estaban más guiados por un impulso relacionado con sus propias necesidades, vinculadas a necesidades económicas, pero que no deja de notar algún comportamiento. Hoy, de hecho, si uno lo analiza, yo hoy estuve revisando el DSM-5 revisado, que es la versión del texto donde se clasifican la mayoría de los diagnósticos. Y de hecho, a este joven, que es el mayor de 36 años, cuando uno lo analiza y ve la caracterización de ese diagnóstico en la parte que tiene que ver con los trastornos de personalidad, posiblemente la característica de personalidad que más se le ajusta es la característica antisocial. Eso no es una enfermedad mental. Es un comportamiento normalmente que se caracteriza porque esas personas no tienen límites en términos de límites éticos y morales que controlen su comportamiento. Normalmente no tienen empatía social con el entorno y con la sociedad. Y esa conducta se exacerba normalmente en momentos donde esa persona tiene carencia que atenta contra su propia identidad y su personalidad cuando se compara con el entorno. Y tiende normalmente a exacerbar ese tipo de comportamiento para subsanar todo aquello que no le genera cierto reconocimiento social. Y se caracteriza normalmente porque muchos de los hechos que cometen no tienen sensibilidad, digamos, ni empatía social en sentido general. Y eso es muy típico. Esos muchachos normalmente, esa conducta normalmente se genera en el entorno de la infancia, en la adolescencia, por relaciones, digamos, familiares adversas que no favorecen el desarrollo de una personalidad sana en su entorno familiar y su entorno social. Y cuando uno analiza ese comportamiento, mira, a mí me llamó la atención porque ese joven que lo atraparon, precisamente que es el que se entiende que fue el cabecilla, que lo atraparon en Punta Cana, él cuando lo atrapa incluso empezó a llorar, empezó a manifestar, porque tiene una capacidad también de engaño táctico también, que es una particularidad muy propia del ser humano. Empezó a llorar, empezó a pedir perdón a la sociedad. Primero dijo porque ya él sabía que le habían matado al hermano, que el hermano no tenía nada que ver con ese hecho, que él era el culpable, pero después cuando lo trasladan a Santo Domingo, entonces cambia la versión y dice no, que el hermano fue que lo indujo por necesidades económicas familiares, y que él no tenía mucho que ver con el caso, que él fue prácticamente obligado a cometer ese hecho. Eso es típico de una personalidad antisocial. Bueno, yo creo que aquí evidentemente todos nosotros tenemos en el entorno en que nosotros vivimos, nosotros no somos perfectos. Primero partamos de ese hecho y que este tipo de cosas pueden seguir ocurriendo
a un nivel más contundente, de mayor impacto, o pueden no seguir ocurriendo. Dependerá mucho de cómo cada uno cuide su entorno y cómo cada uno logre al cuidar ese entorno, lograr que realmente en el entorno suyo las cosas funcionen bien. Porque debo decirle que nadie está seguro, nadie está 100% puede cantar victoria y decir, bueno, eso le pasó a fulano, pero a Perencejo no le pasará. Siempre hay posibilidades de que las cosas pasen. En una sociedad donde los seres humanos, que somos nosotros mismos, y ustedes mismas, mujeres, todos, tenemos nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Yo creo que también es una reflexión para la gente que tenemos parientes, o a los parientes que tienen hijos o familiares de este tipo, que también es una reflexión importante. Yo no entiendo por qué un papá, una mamá, un tío, un sobrino, lo que sea, tiene que defender a un delincuente públicamente, incluso usando los micrófonos de una estación radial o televisiva, lo que sea, defender a una persona que puso en peligro no solamente la economía de una institución determinada, sino la vida de los que estaban ahí. Usted es injusto o injusto si usted defiende a una persona, independientemente que usted sea familia de esa persona. Cállese mejor. Tenga la valentía de callarse cuando este tipo de acontecimientos pasan en su seno, cercano a usted, y no defenderlo, porque usted lo que dan es asco. Cuando yo veo una gente peleando porque las autoridades, porque la policía, qué sé yo qué cosa, que lo maltrató, que delante de su hija, bueno, pero él delante no de su hija, del mundo, ante los ojos del mundo, se metió a un lugar con la decisión de robar y de matar, que es peor todavía. Entonces tengamos mucho cuidado con todo esto. Y en segundo lugar, y yo creo que para nosotros es sumamente crucial esto, cada uno de nosotros debe también saber en qué momento usted está y en qué lugar usted está. Porque usted tiene que ver en qué, en el caso de nosotros, los que somos cristianos, bueno, el Señor me ha enviado aquí estoy con una misión. Entonces cada uno tiene una misión, una responsabilidad, como decía papá, usted tiene un conuco que tiene que cultivar. Y ese conuco es una tierra donde uno la labra, la cuida, cultiva, siembra, pero también cuando siembra, le da cuidado a ese sembrado, lo mantiene, lo cuida, lo acaricia, lo ama, hasta un muñeco le pone a usted para que no vengan los pájaros y se lo coman. Entonces, así mismo pasa. Nosotros tenemos que buscar nuestros muñecos, tenemos que buscar nuestros antídotos para que nosotros curemos esta sociedad de los males, de las discordias, de las cosas que pasan, y para que estas cosas disminuirlas. Pedro mencionaba los feminicidios, pasando a otro tema. Mira, yo no sabía que Brasil y México estaban liderando en el mundo los feminicidios, pero ya nosotros como sociedad que somos patriarcal, una sociedad machista, se nos está pegando mucho todo esto, porque no hay manera que los feminicidios existan en una sociedad donde el machismo no es una realidad. Y yo creo que tú me dijiste a mí que fuiste a México una vez, ¿verdad que sí? Sí, estuve en México en dos ocasiones. Bueno, yo no sé si cuando tú fuiste, porque tú hace muchos años que fuiste a México, ¿verdad? Hace alrededor de 7, 8 años más o menos. Ya. ¿Tú sabías que en México, Pedro, el tren tiene 2 vagones que se lo dedica solamente a las mujeres? ¿Tú sabías eso? No tienes información. Bueno, pues yo le dije, ven acá, ahí en Arabia Saudita que yo estoy. Le pregunté a unos mexicanos amigos míos, ¿en Arabia Saudita o en Irán que yo estoy? Porque solamente los musulmanes hacen esa vagabundería. Hay 2 vagones que son exclusivamente, pero oye, ¿cuál es el chiste? Es que ha habido una tradición muy larga de abuso de parte de los hombres hacia las mujeres. Y lo vinculo con un feminicidio porque está muy vinculado. Bueno, es que México es una sociedad altamente machista, posiblemente la sociedad latinoamericana más machista en México prácticamente, donde la figura del hombre ha sido preponderante y ha relegado durante muchos años
el rol y el papel de la mujer. A propósito... Se ha revelado la mujer, ¿eh? Sí, a propósito de que ahora tenemos una presidenta mexicana, pero eso es otro tema. Ya, bueno, quizá también en el fondo es una respuesta. Yo creo que uno de los países donde yo he visto más, donde la defensa, el hecho el estudio del género y esta política de género se está debidamente cuidada, estudiada. México es uno de ellos que veo con la gran preocupación. Pero bueno, el tema es que el tema fundamental es el feminicidio. Es un tema que nosotros llevamos rastro hace muchos años que se está trabajando con esto. Cada año, cada vez el ministerio, la Procuraduría General de la República y también las instituciones que debidamente deben cuidar de este tema. Hay políticas, hay acciones que se han encaminado. Realmente tenemos que declararnos que hemos fracasado en este tema y que todavía nosotros este tema lo tenemos que enfrentar. Cada día que yo veo esto, yo no me explico cómo un ser humano llamado hombre, se atreve a asesinar a una mujer porque la mujer decidió tener una relación con otra persona. O sea, romper con usted, porque yo lo entendería mínimamente si fuera como que usted es esposa y en ese momento, infraganti, lo encuentra y bueno, no es que lo voy a justificar, pero uno lo entiende un poquito más. Sí. Pero usted se separó, duró un año, mes, qué sé yo, y viene usted entonces y asesina a esa persona, a esa mujer. Bueno, es un tema... Es bueno mandarle la señal a la población que no hay nada que pueda justificar, digamos, que una persona tome la vida de otra y le quite la vida. O sea, eso no puede ser justificable de ninguna forma. De todas maneras, cada vez que uno oye estos casos, porque estos casos aparecen, mire que se apareció porque hubo dos acontecimientos este fin de semana precisamente y el caso volvió a la palestra pública, pero había estado prácticamente oculto por el tema de las elecciones, con el tema, digamos, de los asaltos a los bancos y de otros acontecimientos, porque aquí un tema sucede al otro. Pero yo tengo una posición, desde mi punto de vista, muy clara con relación al tema, y yo siento que aquí hay solamente dos alternativas para poder abordar y afrontar el problema. Yo he dicho, mire, que con el caso de la persona del hombre sobre todo, que atenta contra la vida de una mujer y la mata, que por lo general, digamos, un porcentaje importante de los casos, o se suicida una vez cometido el hecho, o intenta suicidarse. Sí, sí, sí. El que intenta suicidarse, evidentemente, que es un acto también, es un acto de autosuicidio, digámoslo así, significa. Y dice, pero ¿cómo abordamos ese tema? Bueno, yo lo que estoy diciendo es que esa persona tiene un trastorno, que de hecho en la psicología se llama celotipia, que es una incapacidad de control de sus emociones, por temas de inseguridad personal, no de la pareja, por temas de seguridad personal, y que esa persona no tiene control sobre esos impulsos y que esa persona solamente hay una forma de controlarlo y es estableciendo unos niveles de registro y de seguimiento permanente. Hace tiempo que en el mundo y en este país se está usando y se usan para otros, digamos, personas que tienen conflicto con la ley, que son los dispositivos electrónicos de ubicación georreferencial. Y yo siempre he planteado que con ese sujeto que no tiene control y la falta de control se manifiesta porque él mismo se quita la vida una vez comete el feminicidio, solamente hay que controlarlo a través de mecanismos, digamos, utilizando hoy la inteligencia artificial y utilizando hoy los mecanismos de la tecnología con estos dispositivos que se le colocan tanto a él como hombre o a su pareja, que lo ubican y con un esquema de policía motorizado, cada vez que hay posibilidad de acercamiento, que haya una presencia policial que controle el comportamiento de ese sujeto. No creo que haya otra solución, independientemente de que después ese sujeto lo pongamos en algún programa de tratamiento psicológico y la Procuraduría tiene programas para desarrollar una nueva masculinidad, que el hombre entienda que la mujer no es una posesión y una mercancía propia. Independientemente de eso, hay que establecer mecanismos de control. Y hoy existen mecanismos, gracias a la tecnología, que permite controlar a la víctima y al victimario, antes que se cometa naturalmente un hecho de esa naturaleza.
La otra opción que es de mediano y largo plazo es el tema de la educación. Sí, sí. Pero eso es un tema de mediano a largo plazo. Claro. Nosotros tenemos que empezar a formar a nuestros hijos en el contexto de la educación preuniversitaria, a que desarrollen comportamientos de respeto, de desarrollo de su identidad y su personalidad, de valoración del ser humano. Y eso es un proceso mucho más prolongado, porque ya estamos hablando de un proceso educativo donde desde la niñez se enseña todo el sentido de la igualdad, de la equidad, de respeto al otro, de ir desbloqueando esa conducta posesiva que tradicionalmente se ha ido cultivando en la sociedad dominicana desde la infancia. Y esa diferencia entre el hombre y la mujer, evidentemente que en el contexto nuestro también fue fomentada. Ese famoso refrán de que, bueno, cuando cuida su gallina, que mi gallo anda suelto. Evidentemente que es una manifestación cultural de ese machismo y de ese sentido de posición, de posicionar al hombre y tener como objeto a la mujer. Hay un término más fuerte: agarra a tu perra que mi perro lo solté. Es peor todavía. Tú usaste una palabrita medio dominguera, y a mí no me gusta que la gente, ya vamos para pausa, pero no me gusta que la gente se quede en el aire con la palabrita dominguera de Pedro. Celotipia. ¿Usted sabe lo que es celotipia? Celotipia es un trastorno delirante, irreversible y multifactorial que hace pensar al paciente que su pareja es infiel, y generalmente afecta más a los hombres que a las mujeres, especialmente a los hombres de más de 30 años. Por si acaso. Bueno, vamos a una pausa ahora. Transporte RAS, especializados en documentos, valijas y bultos. Presidido por Reinaldo Sánchez, presidente. Estamos ubicados en la calle Benigno Filomeno Rojas, número 307, Residencial Universitario, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-689-7925. También en la calle Salvador Cucurullo, número 100, Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-582-2549. Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352. Buenas amigos, continuamos su programa Pensamiento Global. Como le hemos manifestado, este programa se transmite por RNN, Canal 27, todos los martes de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Y pueden también seguirnos por todas las redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, así mismo Pensamiento Global TV. No, y además también nosotros tenemos otra red por Threads, que es
Es una red también que alguna gente también por ahí nos sintoniza. Pero yo creo que es pertinente que, aunque sea de manera como todo, porque evidentemente no podemos profundizar demasiado los temas en tan poco tiempo, pensemos un poquito reflexionemos sobre las reformas que ha planteado el presidente de la República y, por supuesto, la sociedad está en eso. Yo he escuchado, el fin de semana escuché muchos comentarios, muchos programas, muchas reflexiones, muchos economistas opinando. Hay bastante coincidencia, Lo más importante es que la mayor parte de los economistas con la cabeza bien puesta y despolitizada sobre todo, yo he visto que la mayor parte de los economistas coinciden en un punto, y es que la reforma hay que hacerla y que el paso hay que darlo y que esto debe también focalizarse de cara a que favorezca ampliamente al país, aunque dice que las reformas de que nunca favorecen el fiscal en este caso, pero no es verdad. Yo creo que eso depende de si a usted le dan, por ejemplo, a usted le acostumbraban a dar 10 pesos y usted recibe 15. Si a Pedro le tienen confianza porque le están dando 15, entonces Pedro tiene que tomar más responsabilidad y sentir que realmente esos 15 tiene que administrarlo también como administraba los 10. Yo pienso que depende mucho de la conducta de la persona y quién administra. Porque yo voy a ser sincero, hay gobierno, hay presidentes de la República que yo no permitiría jamás que le aumentaran, que se hiciera una reforma fiscal para que ellos administraran más recursos. Porque sabíamos muy bien que esos recursos iban a manos de personas vinculados ya directa o indirectamente a esos presidentes. Y no vamos a mencionar nombres, pero ustedes saben muy bien que estamos recientemente saliendo de un régimen o de régimen que abusaron de este país. De manera, bueno, ese es un tema que técnicamente hay que verlo y también políticamente hay que verlo, pero sobre todo como país hay que verlo. Sí. Recuerde, doctor, que el presidente Luis Abinader, y de hecho lo reiteró en el proceso de la campaña, que él quiere que lo recuerden como un presidente reformador. Y gran parte de esa visión que él tiene está relacionado con estas iniciativas que él ha planteado para que todo este proceso de reforma se han iniciado precisamente al inicio, valga la redundancia, de esta gestión de gobierno 2024-2028. Mire, con relación acuérdense que son varios tipos de reformas. Está la reforma a la Constitución, que es posiblemente la que ha generado mayor nivel de debate, sobre todo por los partidos de la oposición, que entienden en los dos aspectos que el presidente ha planteado la necesidad de reformar la Constitución, una que tiene que ver con ponerle un candado adicional al tema de la reelección y la otra que tiene que ver con el Ministerio Público Independiente. Ese último es que más tiene dificultad. Tú sabes, porque aunque yo sé también que mucha gente tiene miedo, Pedro, de que el miedo famoso, de que metan el tema para que el presidente se releyendo. Yo creo que el presidente ha sido claro. No deja de ser una preocupación y un temor con sentido, porque realmente las veces que aquí se ha reformado en los últimos 60 años la Constitución está relacionado con poder favorecer todo el tema de la reelección. Sin embargo, sabemos que en el artículo 124, si no mal me equivoco, de la Constitución se establece muy claramente que el esquema, que se tiene para fines electorales es que son 2 periodos y no más. Claro, eso no es una garantía porque eso está puesto desde de la última gran reforma que se hizo en el 2010 y sin embargo fue intentada modificar por el propio Leonel Fernández, aunque no lo quieran admitir. Fue también intentado modificar por el presidente Medina en el 2019. Claro. Y no deja de tener sentido que el presidente, dicho él, de su propia palabra, que no se va a volver a repostular para el 2028 porque él ya en el 2028 cumple sus 2 periodos. Sin embargo, él tiene la intención de poner un candado adicional. Y ese candado, bueno, hay diferentes versiones de los expertos constitucionalistas en términos de decir, bueno, vamos a ponerle un baremo más complicado para propiciar esa reforma, y eso tiene que ver posiblemente de que una posible reforma tenga que pasar por una especie de plebiscito donde se someta a la población a una consideración de si quiere o no que se reforme la Constitución, se haga una reforma constitucional.
Y hay otro planteamiento, digamos, de ponerle como candados adicionales a los ya existentes. Y el presidente ha estado insistiendo y él siendo como un garante de que él mismo, otro de los temas que se plantea, que se pongan también ahí, que ningún presidente puede ser beneficiado de una reforma en ese ámbito propiciada por él mismo. Ya. Y hay 3 o 4 elementos que se pueden discutir. Que se eleven los niveles de exigencia en materia de votación del Congreso para que pueda ser modificada. Es decir, ya no solamente con la mayoría cualificada, digamos que estaríamos hablando de incrementar el nivel de votación para que la Constitución pueda ser modificada. O sea, hacer mucho más compleja la posibilidad y la tentación de que la Constitución pueda ser modificada. Y ahí el miedo que hay es que en un momento determinado se entienda que todo esto es un artimaño, una estrategia del presidente, porque en algún momento se puede plantear, y como la Asamblea es soberana, y que puede generar cualquier tipo de modificación una vez se someta a discusión la reforma a la Constitución, se puede abrir la brecha de una posible reelección posteriormente al 2028. Creo que ese es el tema de mayor discusión, de mayor temor y de mayor incertidumbre. Con relación a la reforma fiscal, yo creo que ahí hay mucho consenso. El tema es cuál es el enfoque que le queremos dar a esa reforma fiscal y cuáles son los aspectos que habría que estar considerando en ese sentido. Pero lo cierto es que nosotros tenemos, digamos, un déficit a nivel presupuestario que relacionado con relación al Producto Interno Bruto. Estamos hablando posiblemente de un 3 o 4% del Producto Interno Bruto como déficit del presupuesto de todos los años. Y ese déficit evidentemente lo estamos resolviendo con préstamos. Y esos préstamos generan un nivel de endeudamiento que en un momento determinado se puede ser imposible el pago de ese endeudamiento. Y además de todo lo pendiente que hay en materia de inversión de capital, que hay un déficit importante en la inversión de capital, de resolver los problemas estructurales de educación, salud, que se requieren mayor nivel, más dinero, evidentemente, y recursos para poder subsanar y solventar las necesidades del pueblo dominicano. Ahí hay una discusión. Yo creo que nosotros debemos traer un experto en materia de reforma tributaria, de reforma fiscal, que nos ayude y compartamos con los televidentes cuáles podrían ser las diferentes opciones para que encamine esa reforma fiscal en sentido general. Podríamos ver si el próximo martes podríamos conseguir para ampliar la reflexión. Hay un discurso sobre la presión tributaria que es un discurso viejo. Sí. La presión tributaria se considera que es aquí relativamente baja. Es un tema que tenemos que verlo con economía. Sobre la primera parte de la reforma constitucional, yo personalmente, que está hablando aquí, yo no creo en eso. Yo no creo que la reelección sea algo dañino. Lo que pasa es que nosotros tenemos a Balaguer. Primero tenemos a Trujillo, por ahí siquitica, a Trujillo. Y después viene el Trujillito llamado Balaguer, que ese es un Trujillito chiquito, o grande, porque es muy inteligente. Pero bueno, vino Balaguer. Después vino otro Trujillito llamado Leonel, que cree que este país es de él. De tal manera que se quiere seguir eligiendo todavía. No se cansa. Le dieron una pela en el 2020, con pandemia y todo. Y ahora le dan otra, ahora porque saca un 30% casi, ya piensa que él es el jefe de este mundo. Ni siquiera quiere dialogar con el presidente. Bueno, pero ese es otro tema. Lo que quiero decir es que yo personalmente, ya es una decisión del presidente, y que yo la respeto, por supuesto, y es un gesto también de seriedad, de que alguien, teniendo la posibilidad de seguir en el mandato, decide eso, toma esa decisión. Yo tengo un ejemplo en América Latina, en el mundo hay muchísimos, pero saco un ejemplo concreto, Ecuador, por ejemplo. Si Ecuador hubiese seguido en las manos de Correa, de Rafael Correa, Ecuador no fuera lo que es hoy. El nido del narcotráfico y del crimen organizado, el nido de la delincuencia y el nido también de políticos perversos y rastreros. Entonces, eso es una señal de que si él hubiese seguido, el país hubiese estado en mejores condiciones. Yo estoy convencidísimo de eso. Y usted puede discutirlo en el escenario que sea. Yo conozco un Ecuador que es de extrema derecha, que amigo mío, por cierto, que de extrema derecha, una gente de extrema derecha, tú no puedes pensar que Correa va a ser una persona afecto a él, jamás. Pero esa es mi convicción personal,
que lo de la reelección no es un problema. El problema es tener presidentes o gestores, tener funcionarios corruptos. Ese es el problema. O tener personas incapaces que se meten a las cosas sin saber en qué se metieron. O sea, usted se mete allá como una señora en el... Yo nunca me he metido en el tren de República Dominicana. Primera vez que me meto. Y nos metemos por ahí y me encuentro una señora que entra y enseguida comienza a evangelizar. Y me cita a Zacarías. Me cita a Zacarías. Bueno, yo como ese mundo es mi mundo, pues yo cuando ella terminó de hablar le pregunté, ve acá, y esto de Zacarías, dígame, repítame el texto. Lo primero que no se recordaba el texto correctamente. Y en segundo lugar, no sabía lo que estaba diciendo. Entonces, cuando usted se mete en un tema, abordar un tema, y usted dice, bueno, yo voy a ser presidente de la República, yo voy a ser alcalde de tal lugar, yo voy a ser diputado, yo voy a ser senador, etcétera. Y usted después que asumiendo ese cargo se da cuenta que es un inepto o que es una persona que moralmente no está preparado para eso, evidentemente usted tiene que o renunciar o sencillamente pedirle perdón al mundo. Pero en este caso, una persona como Abinader, una persona como X, como fulano, que tienen la capacidad y además la honestidad para dirigir un país, mire, yo no le pondría control, pero es un asunto legal, constitucional, pero esa es mi posición personal. Yo nunca he creído que la reelección sea un mal. El problema de la reelección, sino a quién usted está religiendo. Claro, mire, dicen que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Yo, incluso si usted me preguntara, yo tampoco creo que el tema de la reelección es buena y mala por sí misma. Claro, siempre hay que verlo en el contexto. Creo que el temor en el contexto nuestro específicamente... La alternabilidad y la cosa. El tema de la reelección en un país como nuestro, con unos niveles de falta de institucionalidad fuerte a nivel normativo y a nivel de las propias organizaciones, del sistema de justicia, del propio sistema electoral. Cuando usted tiene tanta debilidad, evidentemente que quien controla el Estado, quien controla un gobierno, tiene una ventaja enorme respecto a los que están en condiciones de oposición en un momento determinado. Y yo creo que hay un temor hasta legítimo porque históricamente nosotros hemos hecho de la reelección un mecanismo de consecución del poder, utilizando el clientelismo desde el Estado para favorecer a determinados candidatos. Y eso es legítimo. Y estoy de acuerdo con usted en el sentido de que la reelección per se no es mala. Ahora, en el contexto nuestro, evidentemente que eso tiene su suspicacia y puede generar dificultades. Si alguien me preguntara, y yo no soy nadie para sugerirle nada al presidente, pero yo pienso que el tema de discutir ahora mismo el tema de colocar candados adicionales al que ya tiene la Constitución respecto a la reelección, yo no insistiera mucho en eso. Yo creo que hay reformas importantes que el presidente ha anunciado y que yo creo que se debiera concentrar el esfuerzo y los recursos con relación a eso, tomando como base la propia reforma fiscal. Porque la reforma fiscal, que es un mecanismo para poder generar mayores recursos y mayores tributos al Estado para poder hacer las inversiones que este país necesita, y él que ha demostrado que de alguna forma ha combatido el tema de la corrupción, ha combatido el tema de la impunidad, creo que tiene cierto nivel de legitimidad al momento de plantear esta reforma con el propósito de que aquí se incremente el nivel de presión tributaria para recaudar más recursos para empezar a resolver los problemas estructurales históricos que tenemos nosotros, como el tema de la calidad de la educación, de la calidad de salud, de la seguridad, del transporte, de todos los temas históricos que nosotros no hemos podido resolver. Y yo gastaré mucho más esfuerzo en propiciar reformas de esa naturaleza que van a impactar de forma significativa en el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo dominicano. Yo me concentraré en eso. Y yo creo que si la oposición tiene una visión de temor, de duda respecto a todo el tema de la reforma y ponerle más candado a la reforma a la Constitución para evitar el tema de la reelección, que como quiera ya está puesto, pero yo entiendo la intención del presidente, decir, tenemos que hacer más difícil la tentación que se le pueda ocurrir a un gobernante que estando en el poder de querer modificarla. Y eso se puede entender. Sin embargo, yo siento que si hay una oposición importante, en ese sentido me concentraré en las más reformas que también le van a dejar el mayor legado, que es mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano. Ya. Vamos a una pausa ahora.
Transporte RAS, especializados en documentos, valijas y bultos. Presidido por Reinaldo Sánchez, presidente. Estamos ubicados en la calle Benigno Filomeno Rojas, número 307, Residencial Universitario, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-689-7925. También en la calle Salvador Cucurullo, número 100, Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-582-2549. Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352. Buenas amigos, continuamos con su programa Pensamiento Global. Saben ustedes que nos transmitimos por RNN, Canal 27, todos los martes de 11 de la mañana a 12 del mediodía, pero lo pueden ver a cualquier hora, porque evidentemente estamos disponibles en todas las redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, así mismo Pensamiento Global TV. Doctor, hay otro tema. Mira, a propósito de eso, Pedro, de toda hora, el día pasado yo estaba como durmiendo, qué sé yo. Y bueno, como que tú sabes que a veces uno pone YouTube y a otras cosas, ¿no? Y me salió la musiquita de Pensamiento Global. Y le digo yo, pero yo no lo puse. Y mira, automáticamente surgió así. O sea, la ventaja de todo esto que dice Pedro es que cuando uno tiene un programa como este, donde usted puede, a través de YouTube o esas redes sociales, a propósito que vamos a hablar de redes sociales, ¿verdad? Sí. En cualquier momento usted puede escucharnos y compartir con nosotros. Pero además de eso, que ahí abajo te dice, primero suscríbete, pero también cualquier opinión que uno quiere dar sobre esto que uno comparte aquí, porque también debo decirlo, Pedro y yo hablamos, damos nuestras opiniones, a veces personales, a veces también coincidimos, no coincidimos, pero usted también puede opinar y enriquecer el debate, el diálogo también, ¿eh? Doctor, mire, hay un tema que nosotros vamos a tener que dedicarle más tiempo porque esta última sesión del programa tal vez no nos va a dar el espacio necesario para poderlo abordar. Pero hay una preocupación importante y yo siento que está siendo muy poco estudiada con relación a la generación que le dice, se llama generación alfa porque es prácticamente la generación que nació en el siglo XXI y que ahora tendrá 20 años, 23, 24 años prácticamente. Si estamos en el siglo XXI, 24 años prácticamente. Pero nacieron un poquito más adelante del siglo XXI esa población alfa. Con muchachito de la época. Sí, que nació básicamente en la era de la tecnología, de la información y de la comunicación. Claro. Y que es una generación hipercomunicada, hiperconectada. Yo digo que es una generación hiperconectada que nació con los celulares inteligentes, nacieron con él. Y que están siendo impactados de forma significativa, sobre todo por todas las redes sociales. Y entonces esta es una generación hiperconectada, pero muy poco comunicada, desde el punto de vista de la relación interpersonal y del contacto social directo. Y yo siento que la ciencia, y cuando hablo de la ciencia me refiero a la propia neurociencia, me refiero a la psicología, a la psiquiatría, posiblemente no están estudiando el nuevo sujeto que se está generando como consecuencia de la influencia de esta hiperconectividad vía todas estas redes sociales. Estamos hablando, si usted coge, por ejemplo, Facebook, tiene alrededor de miles de millones de personas, cualquier de estas redes. Pero hoy usted se da cuenta que esta generación, su mecanismo de conexión y de interacción es virtual. Yeah, y yo estoy clarísimo que eso evidentemente va a generar un nuevo sujeto diferente al sujeto del siglo XX, donde teníamos otros parámetros y otro paradigma que condicionaban nuestro comportamiento y nuestro accionar. Estamos hablando de la ideología, estamos hablando de la religión, estamos hablando de los modelos de familia, estamos hablando de las redes sociales interpersonales. Y que condujeron, y hablando de candado, no condicionaron nuestra conducta. Hoy todos esos paradigmas prácticamente se han desvanecido
en el sentido de que no tenemos ideología prácticamente, es decir, la ideología no es la que está condicionando el comportamiento de los seres humanos a nivel general. La religión tampoco, porque hay mucho cuestionamiento, hay muchísimas denominaciones. Usted se da cuenta que el modelo de familia ha cambiado, hoy familia es cualquier cosa, y hay toda una presión para que aceptemos esa concesión y que rompamos con el concepto de familia nuclear, papá, mamá, hijo, y que vamos a un esquema de que cualquier interacción, no importa la naturaleza que sea, se puede convertir en una familia. Una relación suya con un animal puede ser su familia, con un árbol, con otra persona del mismo sexo. Yo no lo estoy cuestionando, estoy diciendo que eso cambió. Ha cambiado, claro, claro. Totalmente. Y que hoy hay un fenómeno nuevo que es el que está imponiendo los niveles de interacción de los sujetos y está haciendo de manera virtual a través de todos los mecanismos que estos dispositivos nos permiten. Y yo digo, estamos hiperconectados, pero muy poco comunicados. Y para mí eso va a tener un efecto en la conducta del ser humano en el tiempo. Va a tener, no, está teniendo un efecto en la conducta de nuestra generación, de nuestros niños, nuestros hijos, nietos, sobrinos, etcétera. Uno lo ve, claro. Mira, yo pongo un ejemplo en mí mismo que yo recuerdo. Cuando yo comencé la vida política, yo recuerdo, estamos hablando de los años 94, agosto 93, 94, en esa época, la época más álgida, pues yo fui candidato a la presidencia en esa época. Yo recuerdo que para yo escribir, por ejemplo, un artículo en los periódicos, ¿sabe cómo yo lo hacía? Agarraba mi papelito con un lapicito, con un lapicerito, lo escribía en ese de ahí lo pasaba yo a una computadora, que no existía el celular en esa época, no estamos hablando de la computadora. Entonces era que yo lo sacaba por ahí y entonces lo sacaba en un papel, lo imprimía y lo llevaba al periódico. Oye bien el proceso, ¿eh? Eso es, estamos hablando de que eso te lleva a ti casi un día esto hacerlo, si tú lo haces intensivamente. ¿Cómo se hace ahora? Me siento con este aparatico, con este celular, lo redacto ahí mismo y en cuestión de media hora ya yo lo estoy tirando. O sea, ha cambiado totalmente el mundo. Pero sobre todo lo más importante es, hay que seguir cuidando nuestra generación para que todo esto que Pedro y yo estamos compartiendo con ustedes no nos afecte a nosotros y el país, República Dominicana o el mundo donde estemos, nosotros tengamos un ambiente mucho mejor en buenas condiciones. Doctor, se nos fue el tiempo, pero tenemos que hacer el compromiso que ese es un tema que vamos a abordar a profundidad, sí, porque creo que es un tema para la familia dominicana. Tiene muchas aristas. Importantísimo. Así que, amigos, nos vemos en una próxima entrega. Bye.